preciosa tarde, que una vez más estamos aquí para ser edificados con la palabra de Dios. Y estoy precisamente hablando del capítulo 4 del libro de los Romanos, donde dice la Biblia algo muy importante que pues ahorita ustedes y yo vamos a prepararnos para eso. Prepare su Biblia y gracias a Dios por estar aquí en este lugar, por darme las fuerzas para poder estar aquí, ya que el día de ayer no pude estar en Pomona, pero es por su gracia y su misericordia que nos sostiene de pie, ¿verdad? Es solamente Él el que nos ayuda. Y antes de que tome su lugar, pues dele la mano a su vecino, al que está a su lado, y sean todos bienvenidos para oír la palabra de Dios en esta tarde. Tenemos poder en el nombre de Cristo. Tenemos poder en el nombre de Dios. Y aunque el diablo seremos vencidos, porque tenemos poder en el nombre de Dios. Y aunque el diablo seremos vencidos, porque tenemos poder en el nombre del Señor. Amén. Vamos a ver algo muy importante. Pueden tomar sus asientos, ayúdenos para poder estar muy bien todos, donde Pablo precisamente escribe acerca de Abraham. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuera o hubiera sido justificado por las obras, se recuerda que estuvimos hablando de eso, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, sino para sí mismo nada más. El que hace esfuerzo propio para creer que puede agradar a Dios, solamente encuentra los halagos de los que están a su alrededor, pero no tiene nada que ver con la salvación. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, simplemente creyó, y le fue contado por justicia. Y en el capítulo 15 del libro de Génesis, en el versículo 1, el capítulo 15 de Génesis, encontramos que Abraham fue justificado por las obras de la fe. Vamos a ver qué es lo que esto realmente significa. Después de estas cosas, dice el capítulo 15 del libro de Génesis, vino la palabra de Jehová a Abraham. Si ustedes notan cómo se escribe Abraham, acuérdense que Dios fue el que le cambió el nombre y le aumentó algunas letras al nombre de Abraham. Pero en ese tiempo, en el tiempo de Génesis, era Abraham, todavía en ese tiempo. Y respondió Abraham, le dijo: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando todavía sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Dios, de Jehová, diciendo: no te heredará ni este, ni otro, ni siquiera el hijo que tienes con la esclava. No. Sino que lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia.
y simplemente Abraham le creyó a Dios. Desde el punto de vista humano, pudiéramos decir que a lo mejor Abraham, al oír a Dios decirle, no es ni el hijo de la sierva, ni de tu esclavo, ni de ningún lugar donde va a venir tu descendencia, es una descendencia que viene exclusivamente y viene de ti, de ti, de ti y de ti viene. Imagínese usted hablando Dios con un anciano y naturalmente con una esposa también anciana, diciéndole que iban a tener descendencia. Por eso es que desde el momento en que Abraham le creyó a Dios, desde ese momento fue salvado 25 años antes de que ofreciera a Isaac. O sea que para ese tiempo ya había sido declarado justo. 25 años antes de que naciera el hijo de la promesa. Cuando él estaba ofreciendo a Isaac, estaba siendo justificado, óigame bien, o estaba siendo justificada su fe por las obras que él estaba haciendo. Por eso es que cuando nosotros vemos en Santiago que seremos salvos por las obras, necesitamos entender y explicar a qué se refiere lo que está diciendo el apóstol. Cuando él estaba ofreciendo a Isaac, estaba siendo justificado o justificando su fe por las obras. Porque por las obras, o pudiéramos decir que porque las obras sin la fe y la fe sin las obras no sirven absolutamente para nada. Si ya te entregaste a Cristo, ya fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo, ahora tienes tú que demostrar con tus obras que tú has sido justificado. O sea, el estilo de vida que vivas, la manera en que te comportes, la forma en que dirijas tu vida, pudiéramos decir que van a ser parte de las obras de la fe. Cuando tú ya te has entregado a Cristo, cuando has sido perdonado, cuando le has dado su vida. O sea que cuando tú has sido justificado, las obras que hagas no las vas a hacer para entrar o para ganarte la salvación o para entrar al cielo, sino como el resultado de que ya fuiste declarado por Dios justo y salvo. Pablo dijo por la fe algo más que solamente pudiéramos entenderlo cada uno de aquellos que hemos sido salvos y que entendemos esto que es muy importante. En el capítulo 2 del libro de los Efesios encontramos una expresión de Pablo acerca de lo que es esto. Efesios, vamos rápidamente al capítulo 2 y al versículo 6 del capítulo 2 del libro de los Efesios, donde dice: y juntamente con él nos resucitó. Escuche esto es algo importante. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, esto es un don de Dios. Y óigame bien, no por obras, naturalmente por obras de la carne para que nadie se gloríe, sino por las obras de la fe. Así que cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando nosotros adquirimos la salvación es un regalo de Dios, es algo que nosotros tenemos que entender. En el versículo 3 dice del capítulo 4 de Romanos: porque dice la Escritura, creyó Abraham, y desde el momento en que él creyó, a Dios le fue contado por justicia. O sea que era muy importante
que el padre de la fe, Abraham, en el sentido de que las promesas las recibimos a través de su fe y de su promesa. Y era muy importante y era muy necesario que Él nos diera ejemplo o nos diera el ejemplo. Por eso Pablo cita en el Antiguo Testamento esto y dice que le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mientras nosotros estamos dentro del servicio de Dios, mientras estamos en este peregrinar aquí sobre la tierra, estamos de alguna manera estamos ahorrando, estamos juntando para poder nosotros, a través del esfuerzo, del servicio a Dios, entender que tenemos delante de nosotros a un Dios que está presente siempre y viendo el estilo de vida que vivimos, la forma en que conducimos nuestra vida. Dice que le fue contado por justicia. Fíjese bien, le fue contado, capítulo 4, versículo 3, y le fue contado por justicia. ¿Sabe lo que significa la palabra contado del griego que se pronuncia legosimai? Significa poner en tu cuenta o acreditarle algo a alguien. Fíjese bien la importancia que tiene esto que está diciendo aquí precisamente el apóstol Pablo. Lo vuelvo a repetir, le fue contado por justicia. Quiere decir poner en tu cuenta o acreditarle algo a alguien. Por eso nos damos cuenta que desde Adán hasta Cristo era, pudiéramos decir, como un lugar de depósito donde se acumula con el tiempo de la pérdida, pudiéramos decir, de lo que nosotros como humanos dejamos cuando nos entregamos a Jesús. Vamos a verlo desde otra forma. El apóstol Pablo dice en segunda de Timoteo, para poder comprender mejor esto, segunda de Timoteo, en el capítulo 1 de segunda de Timoteo. Vean ustedes cómo el apóstol Pablo habla algo muy importante en el versículo 12 de segunda de Timoteo, capítulo 1. Por lo cual asimismo dice, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Fíjese bien cómo comienza diciendo el apóstol Pablo. No me avergüenzo porque padezco por Jesús, por la causa del Evangelio, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Escuche esta palabra. Ya nos dimos cuenta que le fue contado por justicia. Eso quiere decir que había una cuenta abierta donde estaba acumulándose. O sea, digámoslo de esta manera, Dios está al constante cuidado de nuestra vida, y todo lo que nosotros ahorremos, todo lo que nosotros pongamos en ese depósito, todo lo que nosotros pongamos en esa cuenta va a servir para el día del juicio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Versículo 12, es poderoso para guardar mi depósito, ¿para cuándo? Para el día postrero, para el día en que yo tenga que entregarle cuentas a Dios. Versículo 13, por eso el apóstol Pablo recomienda y dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, le dice a Timoteo, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Y luego le aconseja, guarda muy bien, versículo 14, guarda muy bien el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso quiere decir entonces que Pablo está hablando un lugar que significa depósito, lugar para guardar y conservar y guardar un conjunto de bienes o cosas de valor, que es teque, del griego con K, que es una bodega para poder, óigame bien, acumular las cosas de valor. Entonces,
Cuando nosotros venimos a la Biblia nos damos cuenta que realmente nosotros estamos acumulando. ¿Qué dice la Biblia? Que acumula el que no se convierte a Jesús, está acumulando, dice la Biblia, ira para el día de la ira. Escuchemos esto. Creo que es una gran oportunidad para poder entender que nosotros tenemos un depósito. Un depósito. Por ejemplo, David dijo de esta manera: pon mis lágrimas en tu redoma. Fíjese cómo dijo el salmista. ¿No están todas estas en tu libro? Salmo 56, 8. Eso quiere decir que el apóstol, o el salmista, estaba diciendo que la redoma era el lugar o el depósito donde se guardan las lágrimas de aquellos que oran, de aquellos que se quebrantan, de aquellos que sufren por la causa de Jesús. Dios está acumulando, por eso dice la Biblia que cuando llegue el momento Dios va a enjugar toda lágrima. ¿Por qué? Porque Él tiene un depósito donde está guardando todo, absolutamente todo. Y para poder nosotros entender esto, dice la Biblia que cuando usted se entregó a Jesús, ¿qué hace? ¿Qué es lo que sucede en el ambiente espiritual? Dios escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero. Sin embargo, todo lo contrario a eso, dice la Biblia que el que no fue hallado, escuche usted, el que no fue hallado en Apocalipsis, el que no fue hallado escrito su nombre en el libro de la vida, Apocalipsis 20, 11 y 12 y 13, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego y azufre que arde constantemente. Ahora ustedes se están dando cuenta de que verdaderamente hay algo que tenemos que cuidar todos los días de nuestras vidas. Por eso es que necesitamos entender que todo esto que sucede en el ambiente espiritual, en el ambiente en el que nos estamos desarrollando, Dios está muy al pendiente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12. El que sea injusto todavía. El que sea inmundo, pues sígale en la inmundicia todavía, no importa. Y el que es justo, dice, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía, sígase santificando. Y luego dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. O sea, que todo lo que está sucediendo en nuestra vida espiritual, Dios lo está registrando. Y yo creo que cuando Dios haga juicio, va a ser un juicio justo. Gloria al Señor. En el capítulo 6 del libro de Mateo, vemos cómo Jesús ilustró esto de una manera muy sencilla y muy importante. Capítulo 6 del libro de Mateo, y vamos a leer en el versículo 19. Capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 19, donde dice el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde también los ladrones te pueden quitar todo lo que tú puedas acumular aquí. Está hablando de un lugar de depósito. Tú puedes a lo mejor asegurarte y decir: ya tengo todas las riquezas que necesito guardarlas, pero esos tesoros de los que está hablando Jesús no tienen nada que ver con el tesoro que tú estás acumulando para el reino de los cielos. Y luego dice el versículo 20: sino haceos tesoros donde, escuche esto, hagan tesoros en el cielo. Allí pudiéramos decir está la verdadera seguridad, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahora, allí en ese lugar de depósito, ahí donde nosotros podemos guardar, allí no hay polilla, no hay orín, no hay nada que corrompa, no hay ladrones, porque los ladrones se quedaron aquí en la tierra. Y qué es lo importante de darnos cuenta de que es un depósito
en el que estamos guardando. Por eso necesitamos entender que cuando nos entregamos a Jesús, nosotros estamos acumulando para el reino de los cielos. Porque donde quiera que esté vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en las cosas de la tierra, no vas a poder santificarte, no vas a poder guardarte, no te va a importar el pudor, no vas a poder guardarte, no te importa el estilo de vida que vivas. ¿Por qué? Porque tu tesoro no está en el reino de los cielos. No tienes visión para ver lo que se está acumulando en el reino de los cielos. Cada vez que nosotros adoramos a Dios, cada vez que nosotros exaltamos su nombre, estamos acumulando en ese depósito que Dios tiene guardado para el día en que nos vayamos de este mundo y nos dé el pago según lo que nosotros hayamos hecho por medio del cuerpo. El apóstol dice, por lo demás, hermanos, el apóstol Pablo decía esto: me está guardada la corona de justicia, el cual el Señor juez justo me dará. No solamente me la dará a mí, sino también a cada uno de aquellos que están esperando con paciencia su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Y en Apocalipsis 20:15 dice que el que no fue inscrito en el libro de la vida del Cordero, entonces fue lanzado al lago de fuego. O sea, tú decides para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero. Cuando tú vas al banco para que te guarden tu tesoro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dar tu nombre. Porque a lo mejor se puede acumular un tesoro sin el nombre de la persona. Por eso cuando nosotros nos entregamos a Jesús, dice que fue inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y cuando el nombre es inscrito, entonces comienza a acumularse todo lo que tú estás depositando. O sea que nosotros podemos depositar en esa cuenta, nosotros podemos hacer que esa cuenta crezca, y el día que vayamos al cielo no vamos a tener de qué avergonzarnos. Antes, al contrario, vamos a poder recibir las palabras de consuelo de Jesús, que puede decirnos: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Vea usted lo que Dios puede hacer con cada uno de aquellos que acumulan para el reino de los cielos. Por eso necesitamos entender que cada uno de nosotros decidimos que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Por eso cuando tú te partas de esta tierra, Dios va a revisar a ver si está tu nombre escrito. Por eso es importante entender que el tiempo está cercano, que la venida de Cristo está cercana. No hay tiempo que perder. Necesitamos darnos cuenta de la importancia que tiene y de preocuparnos para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Si no está escrito es tu nombre en ese libro, créeme, lo vas a lamentar eternamente. La Biblia dice que ustedes y yo estamos en una profesión de fe, que creemos en lo que Dios nos dice. Y Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas. Y estaba escuchando estas dos palabras, esta palabra la estaban escuchando dos ancianos. Y una mujer, dice la Biblia, con la matriz ya muerta, o sea, que se le había pasado el tiempo de procrear. Y aparte era una mujer estéril. Sin embargo, Dios le estaba diciendo a Abraham que sería padre de millones. Y lo único que hizo para poder recibir la promesa es creerle a Dios. Simplemente creer a lo que Dios nos dice. La razón por la que Dios honró la fe de Abraham para poder levantarle una simiente es porque él se dio cuenta. Es porque Abraham descubrió que Dios puede levantar simiente hasta de los muertos. Por eso él se atrevió a creerle a Dios. Número uno, Dios iba a sacar descendencia, número uno, decía, de una matriz muerta.
Escuche esto. De ahí Dios iba a traer una descendencia. Y esto es algo para que ustedes y yo lo meditemos y nos demos cuenta de las maravillas de nuestro Dios. No solamente levantó simiente para Abraham de una matriz muerta, sino que hasta en nuestra generación, en nuestro tiempo, dice la Biblia que ustedes y yo, ¿dónde nos encontrábamos cuando no conocíamos a Jesús? Estábamos, dice la Biblia, muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. De la misma manera que Dios le levantó la simiente a Abraham de una matriz muerta, así de esta manera Dios en este tiempo está levantando simiente de entre los muertos. ¿Por qué? Porque no son muertos los que descienden a la tumba fría, sino los que están vivos y caminan todavía. Quiere decir que Dios está levantando de un mundo de muertos una simiente para su gloria y para su honra. Y cada vez que nosotros vemos a gente que se entrega a Jesús, podemos darnos cuenta que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Cristo le dijo a Timoteo, tienes que volver a nacer. O sea que en el nuevo nacimiento nosotros estamos recibiendo la promesa que Dios le dio a Abraham, que de aún de entre los muertos le iba a levantar una simiente, y Dios le cumplió a Abraham teniendo un hijo ya de 99 años de edad y de una matriz muerta salió la descendencia. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para sacar hasta de entre los muertos un nacimiento. Como lo está haciendo en este tiempo. Hay muchos que necesitan la ayuda de Cristo. Hay muchos que necesitan el nuevo nacimiento. Hay mucha gente que necesita la palabra de Dios para que Dios los haga una nueva especie, una nueva criatura, y levantar un pueblo para su gloria y para su honra. No importa cómo esté el campo de los huesos secos, Él puede darle vida a los huesos secos de Ezequiel 37. Como Dios le mostró a Ezequiel, lo llevó a un campo de puros huesos y dijo, de aquí voy a levantar a muchos. Y comenzó a darles vida a los huesos secos y muertos. Comenzó a acomodarnos en el cuerpo místico de Cristo. Cada vez que nosotros le servimos a Dios, estamos formándonos para su gloria. Primero nos dio los huesos de los pies, los huesos de las manos, nos va formando, nos va dando forma para poder nosotros darnos cuenta que Él está levantando algo nuevo de este mundo. Si alguno se entregó a Cristo y le creyó con todo su corazón a Dios, es una nueva especie, es una nueva creación. Todo es hecho nuevo. Fíjense bien, las cosas viejas pasaron. De aquí para adelante dice, medio nuevo todo. No, todo absolutamente es hecho nuevo. Tus costumbres, tu estilo de vida, tu forma de pensar, tu forma de conducirte, el estilo de vida que vives, todo absolutamente es nuevo, porque Dios está creando algo nuevo, no algo remendado, sino nuevo, nuevecito. Nos dio nuevos pensamientos, nuevas actitudes, nueva forma de conducirnos. Todo es hecho nuevo cuando nos entregamos a Cristo Jesús. Desde ahí nos damos cuenta que Abraham se comenzó a través de haberle creído a Dios en padre de multitudes, y nos alcanzó también a nosotros. Lo único que tienes que hacer es creer, le dijo Dios a Abraham. Y lo que Dios le dijo, fíjese bien, se lo creyó a Dios sin considerar las circunstancias y entendiendo que la fe no está basada en lo que se mira, ni en lo que se toca, ni por lo que mi cuerpo me dice, sino por lo que Dios nos dice en su palabra.
Y yo creo que en este día Dios puede decirnos a nosotros: no veas las circunstancias, no trates de comprender lo que pasa en tu entorno, en tu alrededor, donde estás tú creándote, donde te estás desarrollando. No creas, no te fijes, no veas las circunstancias del mundo. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Pon tu mirada en Cristo. Y la razón es porque necesitamos entender esto, es porque para poder tener nosotros una fe y una confianza cimentadas en Dios, necesitamos creerle a Él. En el versículo 4 del capítulo 4 del libro de Romanos, dice: pero el que obra no se le cuenta, oiga bien, el que obra no se le cuenta el salario. ¿Y qué es lo que realmente quiere decir aquí el apóstol? Vamos a ver. Al que obra no se le cuenta el salario, o sea, porque el que trabaja, ¿qué? Se le tiene que pagar. Si usted trabaja, exige su sueldo. ¿Por qué? Porque me lo gané, simplemente. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Escuche esto: al que obra no se le cuenta el sueldo por salario. El salario, no se le cuenta el salario, perdón, como gracia. Y la razón por la que le digo esto: si usted trabaja, usted puede ir con toda autoridad a exigir que le paguen lo que usted ha ganado, pero no así con Dios. Nadie puede venir a Dios y decirle: Dios, ábreme el cielo porque me lo gané. O sea, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. No podemos ir a exigirle a Dios que nos dé el reino de los cielos porque hice lo que yo debería de hacer, porque oro 2 horas diarias. Tienes que abrirme el reino de los cielos, Señor. Me azoté la espalda hasta sangrar. Tienes que abrirme el cielo. Caminé de rodillas 3 horas hasta se me pelaron las rodillas. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia. ¿De qué estamos hablando? De que a veces el hombre quiere ganarse el reino de los cielos por su propio esfuerzo, por su propia capacidad, creyendo que lo que hace se le va a contar como salario. Y la respuesta está en el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree, o sea, mas el que no obra, sino solamente cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, Pablo está diciendo: nadie puede entrar por sus propias obras, ni por lo que ha hecho, ni por lo que piensa que necesita hacer para poder ganarse el reino de los cielos. Por eso vemos en el versículo 5: mas al que no obra, o sea, al que no hace esfuerzos propios, al que está tratando de entrar al reino de los cielos para ser aceptado por sus propios esfuerzos, por sus propias obras, si no cree a aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a decirlo de esta forma: si no cree en la palabra de Dios, y digo esto porque es importante recalcarlo, si no cree en la palabra de Dios, pero está tratando de hacer esfuerzos por sus propias capacidades para entrar al reino de los cielos, está verdaderamente perdiendo el tiempo. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo, y que comienza inmediatamente a funcionar la salvación en nosotros. O sea que no es por obra, sino por fe. Pero ya estando dentro del ambiente, creemos aquel que justifica al impío. O sea, Dios no vino
a justificar a los que no necesitan arrepentimiento. Dios no vino a justificar a aquellos que dicen que pueden ganarse el cielo por el esfuerzo, por lo que creen que pueden hacer, porque pueden impresionar con el estilo de vida que viven. No, Él vino a justificar a los impíos. O sea que para entrar al cielo tienes que dejar de trabajar. Tienes que dejar de hacer tu propio esfuerzo. Tienes que dejar de creer que puedes hacer algo para ser aceptado por Dios. La Biblia dice que nuestras propias justificaciones delante de Dios, lejos de justificarnos, se convierten en trapos de inmundicia. Porque estamos diciéndole a Dios, no necesito creer, sino solamente con el hecho de obrar y de hacer esto y de hacer aquello, de orar 2 horas, de hacer aquello para poder ganarme tu gracia y tu misericordia. Está completamente equivocado. ¿Sabe que Dios justifica al impío, pero mucho más o nunca a los que creen con derecho, se creen con derecho que pueden entrar al reino de los cielos? No, Dios justifica al que se humilla, al que se atreve a confesarle a Él y decirle: Señor, mi vida es un desastre, no he cambiado, sigo siendo el mismo de hace muchos años, sigue siendo mi vida un completo desastre, Señor. A esos es a los que Dios levanta. Aquellos que se atreven a decirle: Señor, mi vida es un desastre, mi matrimonio, mis hijos son un desastre, necesito tu ayuda, Dios. Que con el hecho de creer que ir a la iglesia ya es justificado. Sin importar lo que esté sucediendo. Imagínese usted la clase de oración que Dios oye cuando nosotros nos atrevemos a decirle a Él: no he cambiado, estoy comportándome peor que un infiel, soy un religioso. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Ya no puedo vivir así, Señor, perdóname. Yo pensaba que por ir a la iglesia soy salvo, pero no es así. Necesito entender que para poder encontrar la salvación necesito cambiar de adentro para afuera. Tengo que sacar toda la basura que hay en mi corazón para que puedas escribir mi nombre en el libro de la vida. Para poder, óigame bien, Dios, y escribir el nombre, su nombre en el libro de la vida, tiene que cambiar su estilo de vida. Tiene que cambiar su forma de vivir. Tiene que cambiar su forma de conducirse en esta tierra, porque cuando nosotros demostramos que somos salvos, lo demostramos con nuestros hechos, con nuestra actitud, con nuestro estilo de vida, por la forma en que nos comportamos. Todo lo que se mira en su vida tiene mucho que ver por el estilo de vida que está viviendo. Cuando podemos nosotros entender esto, ya nos damos cuenta que con el simple hecho de creerle a Dios, comienza a haber un de nuevo en nuestras vidas. Comienza Dios a cambiar nuestro lamento en baile. Comienza a cambiar el desastre que había en nuestra vida, lo comienza a cambiar por un orden en nuestra vida diaria. Y comenzamos a ver cuando Dios comienza a trabajar, cómo nuestros hijos también comienzan a cambiar, cómo nuestros hijos comienzan también a servir al Señor, cómo empiezan a apasionarse por Él, cómo nuestro matrimonio comienza a funcionar bien, cómo todo comienza a acomodarse de una manera gloriosa, maravillosa, cuando nosotros reconocemos que hay un desastre que hay que arreglar en nuestra vida diaria. Mientras no lo reconozcamos, vamos a estar diciendo: con que vaya los domingos a la iglesia, con eso tengo, Señor, y conformo. Y ábreme el reino de los cielos, porque ahí te voy. ¿Será realmente lo que Dios desea de nosotros? No.
Y no estoy hablando como corporación ni como el título, no, estoy hablando para la iglesia de Cristo, para los que aman a Jesús, para los que quieren ser salvos, para los que quieren entrar al reino de los cielos. Usted quiere entrar al reino de los cielos, cambie su estilo de vida. Si no, como dice Apocalipsis, sígale por donde va. Pero el que quiera santificarse, santifíquese más. Mi cuerpo es mío, es lo que me suena. Sígale. Échele para adelante. Háblanos, Señor. Y hago lo que me diga, sígale. Dios no lo forza, Dios no forza absolutamente a nadie. A nadie. Imagínense que yo estuviera metiendo al reino de los cielos de afuera. Que no ven para acá, una sacudida ahí. No, Dios no trabaja así. Dios quiere que seamos voluntarios. Dice Jesús caballerosamente y con mucho respeto: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si le cierras la puerta, Él se va. Él se aparta, él se aleja, Él no te va a forzar, Él no va a hacer nada que tú no quieras hacer. Por eso el reino de los cielos, dice la Biblia, se hace fuerza, y solamente ¿quién? Los valientes lo arrebatan. Y yo quiero que haya muchos valientes que están dispuestos a arrebatar el reino de los cielos. Dígale a Dios: yo no quiero vivir así, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Dégaselo a Él, decláreselo, póngase de pie, dígale: perdóname, Señor, cambia este desastre. Cámbialo, Señor, cámbialo. Te lo pido en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesucristo. Dame, Señor, un nuevo pensamiento, una nueva pasión. Cambia todo este desastre que hay en mi corazón. En esta tarde preciosa. Venga para acá los ministros.